Sabed que yo, Samael Aumeón, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Pues esta noche vamos a continuar estudiando el libro de la Revolución de la Dialéctica. Vamos a estudiar hoy la personalidad kantiana. Es el título del apartado del capítulo 1 del libro de la Revolución de la Dialéctica. Y ya el mismo nombre del apartado pues nos hace reflexionar, porque vamos a estudiar lo que es la personalidad. Ya en pasados capítulos el maestro nos ha hablado sobre la personalidad, así que hoy pues continuamos estudiando otra fase más de la personalidad, de nuestras personalidades. Bien, comenzamos leyendo y nos vamos deteniendo para que podamos también reflexionar y no sea pues una lectura mecánica, ¿verdad?, sino que haya reflexión, haya introspección. La personalidad kantiana. Tenemos que hacernos cada vez más conscientes de la labor que estamos realizando. Es fundamental conocer la diferencia que hay entre el movimiento gnóstico y todas las demás organizaciones que hay por ahí, pseudoesotéricas y pseudocultistas, etc. Ante todo, tenemos que sabernos situar, centrar, si es que queremos comprender la labor que debemos realizar. Si echamos una ojeada en general a las diversas escuelas que hay actualmente en el mundo, todas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista, venimos muy fácilmente a descubrir su origen. En alguna ocasión sucedió en Roma el caso de una monja que caía constantemente en trance hipnótico. Tenía ella su confesor y con él hubo de aclarar la causa causorum de esos trances fatales. Ante todo, el confesor logró saber que ella había tenido un amante y a pesar de estar enclaustrada, conservaba una fotografía del amante. El confesor se la hizo traer. De pronto se dio cuenta que con solo mirar ella aquella figura caía en trance. Resolvió aquel confesor, asesorándose por un psicólogo, y sometieron a la monja aquella a experimentos psíquicos. Entonces se pudo evidenciar que no era la fotografía de aquel hombre la que le ponía en estado de trance, sino unas piedras muy brillantes que había en el marco de la foto. Continuaron las investigaciones y muy pronto se pudo sacar, como consecuencia o corolario, que toda clase de objetos brillantes predisponen a los estados hipnóticos. Como resultado, devino prácticamente toda una escuela. Se pudo verificar que mediante los estados hipnóticos sería posible modificar en alguna forma los estados psicológicos de los pacientes. Y se resolvió, por ende, utilizar la hipnosis para curar pacientes o curar enfermos. Nacieron así los famosos médicos hipnotistas. Fue entonces cuando hicieron su aparición en el mundo muchos secuaces de la hipnología, de la catalepsia, del mediunismo, etc. No está de más recordar con cierto énfasis a Richard Charcot, Luis Sea, Uribe, César Lombroso, Camille Flammarion, etc. Entre esa escuela de hipnotistas se distinguieron especialmente un inglés,
cuyo nombre no recuerdo en estos preciosos instantes, y el famoso Charcot. En cuanto al primero, tenía todas las propiedades del Janasmussen. El otro, el segundo, no hay duda de que era él el nene de mamá. Me refiero a Charcot. Sus experimentos fueron muy notables, pero como quiera que él era el baby, el consentido de la familia, todo lo que él hiciera era una maravilla. Bien, si hago mención de todos estos pasajes a grosso modo y de experimentos de magnetismo, de hipnología, catalepsia, espiritiadera y 50,000 cosas más por el estilo, es con un solo propósito: hacerles ver a ustedes de dónde salieron las diversas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudocultista de esta negra edad del Kali Yuga. Por aquellos tiempos de las señoritas Fox de Merville, que lograban servir de instrumento para la materialización de la famosa Katy King, fantasma que duró materializándose 3 años seguidos ante los ojos de los distintos científicos del mundo entero. Por aquellos días de la Eusapia Paladino de Nápoles, en los que toda la Europa se agitó con los fenómenos psíquicos, fue cuando apareció el teosofismo de tipo oriental. Y claro, ustedes lo saben, lo sabe todo aquel que haya visitado de esas organizaciones. En dichas escuelas siempre hay una mezcla de espiritiadera con teorías de tipo indostánico. Nunca se vio libre el teosofismo del fenómeno espiritista. Cuando conocemos el origen de las diversas organizaciones que actualmente existen, no puede extrañarnos en forma alguna el que el teosofismo se haya mezclado con algo de mediumismo. Que se asusten los teósofos ante el tantrismo es apenas normal, porque no es una escuela de tipo esotérico, sino pseudocultista y nada más. Incuestionablemente, de aquella escuela de hipnotistas tuvieron que desprenderse, y lo hicieron, como es natural, muchas ramas u organizaciones, llamémosles pseudo-rosacrucismo, pseudo-yoguismo, etc. Son tan innumerables que necesitaríamos consultar un diccionario para conocer el nombre de todas. Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Cuál es el basamento de tales escuelas? El dogma de la evolución. ¿De dónde salió ese tan cacareado dogma? De un señor Darwin. Parece increíble que el señor Darwin se haya echado a la bolsa a muchas figuras eminentes, a muchos investigadores esoteristas, pseudoesoteristas y a muchos aspirantes sinceros. Pero así lo fue, no lo podemos negar. La concepción que sobre la reencarnación crearon las instituciones pseudoesotéricas en el mundo occidental es falsa. Nunca dijo el señor Krishna que todos los seres humanos se reencarnaban. Él dijo que tan solo los budas, los dioses, los héroes solares tenían derecho a la reencarnación. Los demás estamos sometidos a la ley del eterno retorno de todas las cosas. Eso es claro. Tampoco se dijo nunca en Oriente que todos los seres humanoides poseían los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero fue fácil para las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista hacerle creer a la humanidad que todo mundo ya posee dichos vehículos superiores. Así no tienen ellos ningún inconveniente en tratar el tema, el septenario del hombre, con una seguridad tal que pareciera como si verdaderamente todos los humanoides poseyeran todo ese conjunto de vehículos. Bueno, el resultado de esta especie de morbosidad, difundida por el mundo occidental, de estas escuelas de tipo subjetivo, incoherente, vago e impreciso, ha sido la personalidad kalkiana, es decir, la personalidad propia de esta edad del Kali Yuga. Las personalidades kalkianas son irrespetuosas, irreverentes.
Este tipo de personalidad de las escuelas pseudoesotéricas y pseudocultistas han perdido no solo el sentido de la auténtica devoción y de la verdadera religiosidad, sino también el de la veneración a los patriarcas antiguos. Así que la humanidad, pudiendo ser dirigida por religiones verdaderamente sabias, se ha degenerado en sus sabiondeces ridículas, formándose así la personalidad calquiana. Pues bien, ahí hacemos la pausa en esta primera intervención, esta primera parte. Es un capítulo un poco extenso, pero tiene un gran contenido, una gran enseñanza. Nosotros pues podemos ir ya estudiando, intuyendo, ¿verdad?, hacia dónde va el mensaje del venerable maestro, hacia dónde se nos conduce el maestro, qué es lo que el maestro quiere que podamos todos comprender en este capítulo. Ya la clase pasada pues hablamos mucho de la esclavitud psicológica, de la ética, ¿verdad?, del ser, de la ética de un maestro revolucionario. Hoy pues el maestro nos va develando cómo nuestras personalidades, que también pertenecen al Kali Yuga, y ya eso es un motivo de una autocrítica, ya es motivo de una autoobservación, de una autoexploración para descubrirnos, para saber, ¿verdad?, algo más sobre nuestras personalidades, sobre nuestra personalidad. Ya hemos dicho también, ¿verdad?, por el maestro Samael, que la personalidad pues, no es homogénea, ¿verdad? No es homogénea. A veces hay personalidades múltiples que interactúan dentro del ser humano, dentro de la psiquis del ser humano. Así que hoy el maestro, pues con este tema, con este enunciado de la personalidad calquiana, pues nos permite él, con los estudios que él tuvo, con la reflexión, con la vivencia sobre todo, que es muy importante la práctica, la experiencia, porque ciertamente pues aquí el maestro va a citar a don Immanuel Kant, aquel gran filósofo. Y don Immanuel Kant decía, ¿verdad?, en la crítica de la razón pura, que es necesario que nosotros, a través de la experiencia, logremos el conocimiento. Y yo creo que esa cualidad, y ustedes así lo podrán afirmar también, y todos podremos reflexionar, ¿verdad?, que el maestro Samael pues tenía esa cualidad de la experiencia directa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al hacer él estos señalamientos, al hacer este estudio sobre dónde nace el hipnotismo, dónde se va fraguando el mediunismo, que ahora no se le llama mediunismo, ahora en este siglo XXI se le llama canalizadores, ya no se les llama mediums, ya se les llama canalizadores, y que abundan como la mala hierba. Muchísimo tipo de personas así de tipo calquiano, porque tienen una personalidad de Kali Yuga, igual que nosotros. Entonces, el maestro con la experiencia, el estudio, pudo pues observar, ¿verdad?, de acuerdo también a los estudios de otros grandes esoteristas, en este caso como por ejemplo el doctor Rudolf Steiner, creador de la antroposofía, que también pues pudo poner su granito de arena y hacer todo esto, ¿sí? Al igual pues el doctor Franz Hartmann, el médico alemán Krumheller, ¿sí?, el maestro Viracocha. Entonces, pues es por ello, ¿verdad?, que se puede sacar el estudio, ¿verdad?, y hacer la diferencia
entre lo que es el esoterismo puro, real, y lo que es el pseudo-esoterismo. El pseudo-esoterismo, pues su nombre lo dice, es falso, es un pseudo-esoterismo, ¿sí? ¿Pero dónde surge? Bueno, con la historia que el maestro aquí nos ha comentado, con aquella monja, ¿verdad?, donde se practica pues el hipnotismo, salieron grandes hipnotistas, ¿verdad? Luego vinieron los experimentos de William Crookes, que es el inglés que el maestro cita aquí. Yo creo que él cita a William Crookes porque ya el maestro Samael también, hay varias conferencias que nosotros damos en la Cámara Pública, que precisamente una de ellas se llama Esoterismo y Pseudoesoterismo, donde él cita, ¿verdad?, a William Crookes y los experimentos que estaba haciendo. Y todos esos medios, Allan Kardec, Camilo Flammarion, etcétera, 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 ¿sí? Todos ellos que crearon escuelas, ¿sí? Crearon escuelas. Y bueno, pues han sobrevivido estas escuelas con ese tipo de personalidad, del Kali Yuga, ¿sí? ¿Por qué se le llama personalidad kalkiana? Bueno, ya en pasados pláticas hemos hablado de ello, pero no está de más hoy recordar. Se le llama personalidad kalkiana por el Kali Yuga, por el tiempo que vivimos, ¿sí? Y nosotros pues tenemos ese tipo de personalidad. Una personalidad pues que pertenece al Kali Yuga. Una personalidad que debe ser transformada, que no debemos nosotros seguir alimentando lo falso, sino al contrario, tenemos que darle más oportunidad a la conciencia, porque la personalidad es un obstáculo hasta para la felicidad del ser, para la felicidad de la conciencia. No ignoramos nosotros, ¿verdad?, que la falsa personalidad pues está alimentada, está formada por el orgullo, por los celos, el amor propio, la importancia personal, el miedo, las preocupaciones. Entonces, esas características egoicas las tiene nuestra falsa personalidad. Ahora bien, también la falsa personalidad tiene que eliminarse también al final, ¿sí? Y el maestro realizó ese trabajo en 6 meses, según cuenta un discípulo muy directo de él, ¿verdad?, Fernando Salazar Bañol, que fue también su secretario, ¿sí? Y él pudo platicar que el maestro Samael en 6 meses, con un trabajo serio, un trabajo profundo, ya en la segunda montaña donde el maestro se encontraba, pudo desintegrar la falsa personalidad. Vean ustedes, 6 meses, medio año. 6 meses pues de un trabajo profundo, ¿verdad? Y así pues eliminar la falsa personalidad. Entonces, estas escuelas, ¿verdad?, que conformaron y que siguen conformando pues el pseudo-esoterismo, el pseudo-rosacrucismo, pues vienen de allá, ¿sí? Hoy a los mediums pues ya no se les dice mediums, se les dice canalizadores. Hay medios parlantes, medios de materialización, etcétera, etcétera, ¿sí? El caso que comenta el maestro Samael sobre las señoritas Fox en Beverly, California, fue un caso que está ahí documentado, porque a través de ellas se materializaba esa expersonalidad, la expersonalidad de Katy King, y hasta se le tomó fotografías, fíjense. Se le tomaron fotografías. Hay fotografías ahí, que ustedes pueden ahí googlear, ahí las pueden ver. Entonces, esto pues no es nada nuevo, ¿sí? Entonces, esa combinación del tipo de personalidad de arrogancia, sabiondez, ¿verdad?, egoísmo, pues se fue moviendo por ahí. Y obviamente pues que a estas personas pues no les interesó la muerte de ley, no les interesó jamás. No aceptaron los tantras, el tantrismo, el Sahamaituna, etc. Entonces, pues he ahí pues el proceso, ¿verdad?, el problema. Así que uno, como dice el maestro Samael al principio,
si uno quiere hacer un buen trabajo, si nosotros de cada vez más estamos comprendiendo, vamos comprendiendo lo que estamos haciendo, la labor que estamos haciendo, ya como instructores, ya como misioneros, ya como estudiantes, pues tenemos que hacernos conscientes de dónde estamos y para qué estamos, ¿sí? Y cuál es el propósito del esoterismo. Porque la Gnosis es una verdadera escuela esotérica. La Gnosis es una escuela de regeneración donde podemos cristalizar el alma y encarnar el espíritu. No es una escuela de kinder, no es una escuela de mediunismo, no es una escuela seria, es una escuela de una gran enseñanza, donde estudiamos la cábala, donde estudiamos la astrología hermética, la verdadera astrología, donde estudiamos la psicología, donde estamos estudiando la dialéctica de la conciencia, donde estudiamos la alquimia, el verdadero esoterismo, así. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pues está llamado a convertirse pues en un verdadero iniciado. Porque estamos en el medio, estamos en la escuela, estamos con el maestro indicado, con el maestro Samán. Un maestro pues que tiene talla de avatar, fíjense, tiene ese nivel, ¿sí? Entonces, pues ya uno se va dando cuenta, ¿sí?, de todo esto. Pero ¿por qué comentamos todo esto? Bueno, porque luego uno cae en el error. Como uno no vive la enseñanza, y aquí el detalle, ¿verdad?, los detalles del trabajo, los detalles de la metodología del trabajo interior, que como uno no la va viviendo, sino que la va aplazando, ¿verdad?, va diciendo mañana medito, mañana hago esto, mañana hago esta práctica, mañana hago una reflexión, mañana hago aquello, etcétera, etcétera. Entonces vamos aplazando, pero también el mundo de afuera nos va absorbiendo. Y el mundo de las teorías es inmenso, ¿sí? Y es también hasta cierto punto desquiciante, porque unos autores dicen una cosa y otros autores dicen lo contrario. Fíjense. Y si el estudiante, el instructor, la instructora no está bien cimentado en su trabajo, puede caer en la confusión. Y como muchos que abandonan el camino, pues van a dar a este tipo de escuelas, ¿sí?, lamentablemente. Allá se va a parar. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más fácil, ¿no? O sea, es más fácil ir allá y agarrarnos de una rama del pseudo-esoterismo, del pseudo-rosacrucismo, o de cualquier tipo de escuela de las que hay ahora, ¿sí?, con nombres muy rimbombantes, que casi siempre ahora usan el idioma inglés ahora, para ponerle un nombre rimbombante. Por ejemplo, pues el nombre ese de que le dan a la meditación ahora, la introspección, mindfulness, ¿verdad? Pues sí, hazte experto esto, hazte terapeuta en esto. Bueno, yo he tenido estudiantes, ¿verdad?, que han sido psicólogos, que son psicólogos, y que han tenido esta, ¿cómo se le puede llamar?, esta preparación, o diplomado, ¿verdad? Sí. Pero, y lo vamos a escuchar al maestro más adelante, siguen teniendo esa personalidad kalkiana, o sea, esa arrogancia, ese yo lo sé, ese de ustedes a mí no me van a enseñar nada. Es la característica de la personalidad kalkiana, que todos la tenemos, ¿eh?, unos en mayor o menor grado, unos en una o en otra dirección, pero así es, ¿eh? Entonces, lamentablemente, pues ellos no comprenden el esoterismo puro, ni intuyen siquiera hacia dónde los conduce. Ojalá y sí, que los pocos estudiantes que luego llegan, ¿verdad?, con esa profesión, puedan profundizar en las aguas de la autognosis.
al cual todos estamos llamados a realizar, la autognosis, el autoconocimiento, ¿sí? Y descubrirse en ese proceso gradual de interiorización. Y de esa manera descubrir al ser, a su real ser. Y pues hacer un trabajo interior, un trabajo donde se tengan las revelaciones internas y donde se tenga la certeza y la verdadera fe, la fe verdadera, la fe que no es la fe del carbonero, es la fe verdadera, la fe consciente de lo que se está haciendo. Entonces, es por eso que el maestro en este capítulo 1 pues nos va haciendo ese llamado, ¿verdad? De ir estudiando, que ya lo hizo él, las diferentes escuelas. Y bueno, él estuvo ahí también. Recordemos que el maestro estuvo en la teosofía, el rosacrucismo, la yoga, hizo experimentos de espiritismo también, como muchos de los que llegamos a la enseñanza también. Que desde jóvenes pudimos estar ahí en una escuela, en otra, así, buscando, porque a veces uno en esa búsqueda interior llegas a una escuela, llegas a otra, y al final pues llegas a la enseñanza. Contrario a los que primero llegan a la gnosis y luego no la entienden y luego vienen a caer en una escuela de kinder o hasta en una escuela de magia negra también, porque hay escuelas también de magia negra, o en una escuela de este tipo, sí. Existen ahí, pues, y bueno, una de las cosas, ¿verdad?, de las cuales el maestro señala, que hace hincapié, pues, es el dogma de la evolución, ¿verdad? El dogma de la evolución. Y muchas de estas escuelas se estacionaron ahí, pero no comprendieron el verdadero origen, ni siquiera se dieron la tarea de investigar el verdadero origen del hombre, ¿sí? El verdadero origen del hombre. Por eso cuando se estudia el verdadero origen del hombre, el maestro escribió, dio unas cátedras por ahí de antropología gnóstica. Son, creo, 7 o 9 cátedras, no recuerdo en este momento, que están dedicadas a eso, al estudio del hombre, ¿sí? A la antropología psicoanalítica, a la antropología gnóstica, y que están dedicadas pues al conocimiento y rompe y quebranta el dogma de la evolución. Que también en ello pues grandes científicos como Luis Pasteur, entre otros, van en contra de la teoría de la evolución de Carlos Darwin, ¿verdad?, que fue el autor. Carlos Darwin o Charles Darwin, ¿verdad? Entonces, pues ahí en los grandes detalles, ¿no? Nosotros ahora lo sabemos por el maestro. Igual los procesos de la reencarnación, porque muchas de estas escuelas pues dicen, ¿verdad?, que hablan de procesos de reencarnación, hablan de que todos los humanoides tienen cuerpos existenciales y no es así. Y en todo eso el maestro tuvo que señalar, ¿verdad?, dónde estaba el error. Ahora nosotros lo conocemos por el maestro Samán. Pero sí, con todo ese tipo de escuelas del dogma de la evolución se cimentaron muchas escuelas, muchos autores. Igual la reencarnación, los tarotistas, los quirólogos o quirósofos, ¿verdad?, los que leen la mano, ¿sí? La quirología, que también hay una quirología médica que dio el maestro Huiracocha, etcétera. Y que muchos pues se desvían, ¿sí?, del verdadero objetivo, que es la autorrealización íntima del ser. Pero bien, para ir haciendo la pausa y ustedes puedan preguntar y puedan comentar, surge aquí pues la pregunta, ¿no? ¿Cómo es la personalidad khalkiana? ¿Qué características tiene la personalidad khalkiana? Primero, es soberbia, es arrogante, ¿verdad? Tiene la característica de la autosuficiencia. Número 2, cree saberlo todo, ¿sí? Cuando en realidad no solamente ignora, sino que ignora que ignora. No solamente no sabe, sino que ni siquiera sabe que no sabe. Al estilo socrático.
Número 3, que tiene irreverencia, la personalidad calquiana. Que son cínicos, ¿sí? Número 4, son irrespetuosos. Porque como dice el maestro, no aceptaron a muchos maestros, a los grandes avataras, a los patriarcas, ¿sí? de la tradición. Porque bueno, tienen ellos esa característica, ¿sí? Y algunos de ellos pues estudiaron en la falsa ciencia también, como William Crookes, ¿verdad? Este señor que menciona el maestro, el hijo, el nene de mamá, que es este señor Charcot, ¿verdad? Jean-Martin Charcot, que fue neurólogo, profesor de anatomía patológica, creo que era francés. Entonces, ellos pues tenían esas características, pero el verdadero esoterismo pues no lo entendía. Uno ahora está estudiando el verdadero esoterismo, esotérico que viene de ocultos y de aquella tradición hermética de Hermes, el 3 veces grande Dios y vis de todo. El hermetismo profundo lo tenemos en la enseñanza gnóstica. Por eso la gnosis es revelación. Y la gnosis, como lo dicen los grandes estudiosos de la gnosis, es también salvadora, es redentora la gnosis. Por eso, como lo decían los primeros gnósticos de los primeros siglos, no solamente se necesita del bautismo, del sacramento del bautismo, sino también se necesita de la gnosis para alcanzar la salvación. Si uno, porque también somos parte del Kali Yuga, si uno alimenta también su personalidad, esa personalidad que tenemos, también se vuelve uno irreverente, irrespetuoso. La verdad. ¿Somos irreverentes con la bendita madre? Sí. ¿Somos irrespetuosos con el ser? Sí. Porque tenemos esa personalidad irreverente. Antiguamente, pues vivíamos otras épocas, ¿no? Donde se respetaba a los mayores, ¿verdad? Se le daba un lugar a la persona mayor. Hoy ya no se le quiere dar trabajo a la persona mayor. Bueno, por lo menos en este país, en otros países sí, porque aprovechan la experiencia, el conocimiento que tienen ellos. En Estados Unidos me tocó ver a mí gente que ya ya era adulta, de la tercera edad, y todavía estaba trabajando, que todavía son útiles. Todavía ellos tienen la experiencia. El joven tiene la energía, el joven tiene esa fuerza, sí, pero la persona mayor tiene la sabiduría, tiene la paciencia, tiene el conocimiento. Hay que hacer esa combinación. Pero hoy la personalidad de los jóvenes, ¿verdad? Pues ya tirándole pues a esa personalidad arrogante, soberbia, autosuficiente, pues no respeta a sus mayores, no respeta a la divinidad. Hay muchos países que dicen, no, mi Dios es el dinero, es el dólar, ¿sí? Sí, la gente vive en ese centro de gravedad que es el dinero. Tanto tienes, tanto vales. Como dice el maestro, ¿verdad? Que por ahí en Nueva York había un letrero que más o menos decía, ¿verdad? Que si no tienes dinero, consíguelo. Tú consíguelo a como dé lugar, pero consíguelo. Sí, más o menos decía. Palabras más, palabras menos, ¿no? El letrero, así te decía. O sea, el dinero, sí, porque todo funciona en relación al dinero. Ya no se tiene confianza en la divinidad. No se le da lugar en la divinidad. Si se le da en forma equivocada, en forma dogmática, fanática, fíjense, ¿verdad? Entonces todo esto pues nos va ubicando, ¿verdad? Cómo es la personalidad calquiana, la de este tiempo.
que nosotros tenemos que ya no alimentarla, ya. Y el maestro nos va a dar la fórmula ahorita. Bien, si hay alguna duda, adelante, o algún comentario de los aquí presentes. ¿Sí se está entendiendo lo que es la personalidad? ¿Cómo es? Hasta nos puede echar a perder la personalidad del trabajo interior. Vamos a seguir. Leo. Conviene que se sepa confrontar una personalidad kalkiana con una personalidad auténticamente esoterista. Fíjense lo que dice el maestro. ¿Cuál es su diferencia? La personalidad kalkiana está llena de sabiondeces, embotellada en el dogma de la evolución, mal informada sobre la constitución interna del hombre, desconoce los misterios tántricos, teme el desarrollo de la serpiente ígnea en la espina dorsal, y además, el hecho de estar atiborrada de teorías produce en ella una sensación de autosuficiencia. Incuestionablemente, la personalidad kalkiana es víctima del autoengaño. Cree haberlo logrado todo cuando no ha logrado nada, y lo peor es que ha perdido el sentido de la veneración. Ha olvidado la verdadera y auténtica religiosidad. Ha perdido también la humildad, la humildad, sí, ante el logos creador. Esta es la personalidad kalkiana. Nosotros no podemos seguir por el camino de la personalidad kantiana. No podemos aceptar esos falsos dogmas como son los de la evolución, como son los de creer que ya todos los humanoides son hombres perfectos, completos, con los cuerpos existenciales ya formados, como son el temer a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, a la experiencia vívida, etc. Preferimos mejor seguir por el camino de la sabiduría auténtica, la senda de los tantras, la de la disolución del ego y la del reconocimiento de nuestra propia miseria e incapacidad. Preferimos reconocer que no somos nada, que somos tan solo míseros gusanos de lodo. Nos preocupamos, eso sí, por trabajar en nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Queremos la disolución de nuestro mí mismo, del sí mismo. Bien, aquí hago una pausa porque siento, ¿verdad?, que es indispensable. Ciertamente, pues, sobre la cuestión de la Kundalini hay muchos díceres, ¿verdad? Y el estudiante debe estar bien informado. ¿Cuáles son los requisitos para despertar el fuego filosofal? ¿Y quién puede despertar ese fuego filosofal? Porque sí, estas escuelas de tipo kalkiano, ¿verdad?, de tipo pseudo-esoterista, han hecho pues una mezcla de conocimientos. Y resulta que confunden al estudiante. He ahí el gran detalle. Por ello, cada uno pues de ustedes, cada uno de nosotros debe estar estudiando a fondo, ¿verdad?, el conocimiento, la sabiduría. Por ejemplo, sobre la Kundalini, ¿sí? Ellos dicen, ¿verdad?, que se puede despertar con ciertos pranayamas, ciertos ejercicios yógicos, etc. ¿Sí? Mas no aceptan el trabajo con la magia sexual, con el tantra. La base del despertar del Kundalini y de crear los cuerpos existenciales y la eliminación del yo, del ego, el mí mismo, y de regenerarse a fondo psicológicamente, pues es el arcano ascetae, la magia sexual, el tantra yoga, que ellos no aceptan, pero desaconsejan a los estudiantes, porque muchos dicen que es malo, fíjense, el despertar del fuego filosofal. Bueno, que existe hasta el síndrome del Kundalini,
¿Ustedes sabían del síndrome del Kundalini? ¿Ustedes los virtuales? Síndrome del Kundalini. Bueno, pues ya lo han. O sea, ya, si en aquellos años del maestro Samael hablaba él de los peligros, hablaba él del trabajo, del despertar del fuego, de los requisitos, ¿verdad? Pues ahora, ya en este siglo XXI se habla del síndrome del Kundalini. ¿Cuál es el síndrome del Kundalini? Dice que trae problemas a la salud mental. O sea que te puedes descomponer si despiertas el fuego. Y mucha gente se lo cree. O mucha gente de repente por ahí puede decir, no, yo ya desperté el fuego. Ya tengo el fuego despierto. No, es maravilloso. Pero la gran mayoría, pues, hablará que esto no es posible. Aunque la inteligencia artificial dice que es bueno, pero que también es malo. O sea, es bueno y malo. Entonces, claro, pues todo esto crea una tremenda confusión. ¿Qué sabemos nosotros? Bueno, pues que el fuego filosofal despierta cuando pues se practica el arcano zeta de fe en una pareja, el matrimonio, ¿verdad? Que pues está trabajando en la muerte, está trabajando en el despertar, que está trabajando en el sacrificio por la humanidad. Y que la misma Kundalini es la misma madre divina. Es la bendita madre Kundalini, es un aspecto de ella, uno de los muchos aspectos que tiene. Entonces ella va a despertar pues cuando su momento así lo considere. Es una fuerza, es una electricidad. Es el fuego de Pentecostés. Aquel que también tuvieron los apóstoles del Maestro Jesús. Un Pedro, un Juan, un Santiago, un Tomás, una María Magdalena. Todos ellos pues tuvieron este fuego filosofal, lo despertaron, asistidos por el gran Kabir Jesús, porque muchos de ellos ya estaban grandes y eran personas mayores. Pero en este caso el gran Kabir les asistió, los ayudó. Ahora pues ya traído pues a la actualidad del trabajo, pues es la bendita madre la que va a despertar ahí. Cuando tú cumples con esos requisitos, la muerte del ego, con el sacrificio por la humanidad, con los méritos del corazón. Puede ser que una pareja esté trabajando con el arcano y no fornique, pero puede ser que esa pareja no despierte el fuego porque no ha cumplido todavía con los méritos del corazón, ¿verdad? Y no, la Divina Madre no despierta ahí. Y es que si despierta va a ser por alguna razón importante que el discípulo, la discípula, el yogi, la yogina, pues tiene que cumplir. Y entonces, pues ella, ese fuego filosofal, despertará en el Zeta Nostra. Pero no trae ningún problema de salud mental, ni perturba la vida cotidiana, ¿sí? Porque eso es lo que dicen, ¿verdad? En el síndrome del Kundalini. Así que, pues uno tiene que estar informado ya de lo que se mueve ahora, ¿verdad? Y cómo pues pues engañan a muchas personas, todo esto. Entonces, pues yo me quise detener ahí, ¿no? Muy bien, continuamos leyendo. Dice el maestro: usamos el poder inteligente de la energía creadora, trabajamos en la forja de los cíclopes que tanto asusta a los pseudosoteristas y pseudocultistas. Estamos pues en un camino diferente, distinto, revolucionario en un 100%, y que sin embargo tiene una antigüedad espantosa que se pierde en la noche insoportable de todas las edades. Ciertamente, las características de la personalidad kalkiana son inconfundibles. Ante todo, la autosuficiencia y el terrible orgullo, la espantosa vanidad, fundamentada en las teorías. Vemos, por ejemplo, en las escuelas de psicoanálisis, parapsicología, etc., qué terrible orgullo y autosuficiencia embarga a esas gentes con verdaderas personalidades kalkianas. Estas descollan no solamente dentro de ciertos grupos, sino que se aparecen en televisión, figuran en la prensa, en la radio, y tienen el mundo completamente envenenado con un tipo de vibraciones que en el esoterismo se denominan venenioskirianas, ¿sí?
las vibraciones ven y los crían. Tienen una autosuficiencia completa, miran con desdén a las gentes de la Edad Media, se creen autosupercivilizados, creen que han llegado al non plus ultra de la sabiduría. Es tal su orgullo que piensan conquistar el infinito, el espacio exterior. Se ríen de lo que ellos consideran sus supersticiones de los sabios medievales. He ahí el tipo de la personalidad kalkiana. ¿Y cómo hacerles comprender a esas personalidades kalkianas que están equivocadas? No bastaría simplemente que lo negaran, ¿verdad? Como quiera que esas personalidades kalkianas manejan la razón, y esa es su arma de combate, su caballito de batalla, pues hay que llevarles a comprender lo que es el proceso del razonamiento. Hay que hacerles saber a esas gentes autosuficientes y orgullosas que don Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el gran pensador alemán, escribió en una obra titulada La crítica de la razón pura, como también escribió la crítica de la razón práctica. Si estudiamos a don Immanuel Kant, veremos cómo hace para descifrarnos no solamente sus prosilogismos, esilogismos y silogismos, sino también en la forma como analiza los conceptos de contenido en la crítica de la razón pura. Es claro que mediante las percepciones sensoriales externas informamos a la mente. Entonces ésta elabora sus conceptos de contenido basados precisamente en los ensambles gnósticos sensoriales. Desde este punto de vista, la razón no podría saber nada que no perteneciera al mundo de los 5 sentidos, puesto que los conceptos de contenido se elaboran únicamente con el ensamble sensorial. Y por tal motivo, esta está circunscripta nada más que por los datos aportados por los sentidos. Por lo tanto, ¿qué puede saber la razón subjetiva sobre los intuitos y sobre las ideas a priori? Y sobre aquello que escapa a los conceptos de contenido basados únicamente en las percepciones sensoriales externas? Nada, ¿verdad? Existe otro tipo de razón que la personalidad kalkiana desconoce absolutamente. Quiero referirme en forma enfática a la razón objetiva. Obviamente esta tiene por basamento los datos de la conciencia y es con tales datos con los que funciona. En esoterismo auténtico, a la conciencia se le llama Sostat. La razón objetiva estuvo desarrollada antes de que surgiera la época grecorromana. La tuvieron en desarrollo los primitivos arios, de la primera subraza de la gran raza aria, que florecían en el Asia Central. La poseyeron las gentes de la segunda subraza, anterior al periodo de los Richis solares. También la usaron los egipcios de las antiguas dinastías de los faraones, los babilónicos, los sabios del Afganistán, del Turquestán y del Irak, y vino a concluir prácticamente con el razonamiento griego. Fueron los griegos quienes, comenzando a jugar con la palabra, terminaron por establecer el razonamiento subjetivo, basado en las percepciones sensoriales externas, ahogando la razón objetiva, eliminándola de la faz de la tierra. Desde entonces, la humanidad únicamente posee el razonamiento subjetivo, las percepciones sensoriales externas, los datos aportados por los sentidos. Los conceptos de contenido están basados en los ensambles sensoriales, etc., y nada puede saber la razón subjetiva sobre aquello que se escapa de los factores antes mencionados. Nada puede saber la razón subjetiva sensualista sobre lo real, sobre lo divinal, sobre los misterios de la vida y de la muerte, etc. Es completamente ignorante de todo aquello que se escape de su círculo de acción, que son los 5 deficientes sentidos. Incuestionablemente existen los poderes del corazón, aquellas cualidades que están mucho más allá del intelecto y de su proceso meramente razonativo, y de los cuales nada se sabe ni conoce la razón subjetiva sensualista. Muy bien, ahí nos detenemos.
Pues bien, ciertamente pues la ignorancia es la característica, es una de las características de la personalidad calqueana. El orgullo, la soberbia, ¿sí? Entonces, pues cree que lo sabe, pero en realidad no lo sabe. Solo se basa pues en eso, el caballito que tienen ellos, ¿verdad? Que pues es la razón. Sí, son muy intelectuales, sí, son muy razonativos, pero no conocen las verdades cósmicas. No conocen los misterios de Dios. No conocen los misterios de la vida y de la muerte. Porque falta eso, falta la razón objetiva, desarrollar la verdadera razón, la razón objetiva, la razón que viene de los intuitos. Esa razón que solo se desarrolla cuando se despierta la mente interior. Porque recordemos, ¿verdad?, que tenemos tres mentes: la mente sensual, la mente intermedia, la mente interior. Cuando uno solo lo deja a los cinco sentidos, cuando uno todo lo deja a la teoría, al dice que se dice, o lo que dijeron otras personas, no experimentamos la verdad. No experimentamos la realidad. Pero estamos llamados todos a experimentar la realidad, a experimentar la verdad. La verdad que nos va a hacer libres. La verdad que nos va a sacar de las dudas. Una persona que tiene dudas sobre el despertar del fuego, sobre el morir psicológico, sobre su avance espiritual, sobre sus líderes espirituales, es porque no ha despertado su mente interior, no ha despertado la conciencia. Cuando uno pues va despertando la conciencia, vas viviendo el camino interior y vas teniendo de tu ser y de los maestros, de la blanca hermandad, de las jerarquías divinas, las indicaciones precisas, porque al ser le interesa que nosotros no nos perdamos del camino. Al ser le interesa no perdernos a nosotros como esencias. Y Él nos tiene que llevar en esa guía interior. Pero cuando uno todo se lo deja a la memoria, se lo deja a la razón subjetiva, que podemos también cometer el mismo error de ellos. Solo leer un libro del maestro, y a veces a 1000 por hora, ¿verdad?, sin reflexionar, sin detenernos, sin meditarlo. Pues solo podemos crear un intelecto teórico gnóstico. Y podemos ser hasta buenos filósofos gnósticos, pero no lograr desarrollar el verdadero hombre, la verdadera mujer, el verdadero iniciado. Entonces, cuando uno pues ya no le va dejando las cosas al intelecto, sino que vamos trabajando eso que se llama sostat, de la conciencia, y la vamos dinamizando al despertar con la clave sol, el recuerdo del ser, la autoobservación, la meditación. Ella pues se activa, ¿sí?, y nos va pues orientando. Porque una de las características que tiene la esencia es que ella tiene los datos precisos para la autorización. Ella. ¿Qué es la esencia? Fíjense, esto que es aparentemente tan sencillo, pues es también grandioso, grandiosísimo, ¿sí? Ciertamente, pues la esencia se puede dar un concepto, ¿verdad?, filosófico, gnóstico, pero lo importante es sentirla, ¿verdad?, haberla sentido, ¿verdad?, sentirla. Porque si no la sentimos, pero esta se tiene que sentir de momento en momento. ¿Por qué no la sentimos de momento en momento? Por la personalidad, por el ego. Porque cuando hacemos una vigilia, dice Oscar, cuando
hacemos una meditación, hacemos una oración. Pero ¿por qué nos cuesta tanto no sentirla de momento en momento? Por la personalidad talquiana, por el ego, ¿verdad? Por la mente que está también activa. Hasta nos cuesta describir la esencia. Pero casi estoy seguro que muchos hasta la han visto en los sueños y no saben qué es la esencia. Muchas veces se aparece como una niña, como un niño, que está desnudo, que te pide ayuda, que está hecho popó y tú lo tienes que cuidar, lo tienes que limpiar. Pero ni le das de comer, ni lo limpias, ni lo atiendes. Y está abandonado ese niño. Esa es la esencia. Esa es. Bueno, con esto pues uno tiene que poner más atención en que la esencia es una parte del ser, como bien lo dijo ustedes, ¿verdad? Es una parte del ser. Por lo tanto, tiene las mismas cualidades, fíjense. Es como la gotita del océano. Una gotita, una simple gota de agua, tiene todas las cualidades del gran océano. Pero no alimentamos cada día la esencia, porque alimentamos más la personalidad. Alimentamos más alma. Y las actividades nuestras, nuestra vida, no gira en torno a la esencia, sino gira en torno a la personalidad, ya, a la voluntad del yo, no a la voluntad de nuestro Padre. Si no, esa esencia ya la hubiéramos despertado. Esencia, conciencia es lo mismo, esencia y conciencia es lo mismo. Aunque la esencia la vamos convirtiendo en conciencia, conciencia pues que es conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de todas las cosas, pero es lo mismo, ¿no? Sí, ya cuando ya haces las cosas desde el ángulo de la conciencia, pues sí, ya eres más consciente. Si la esencia, conciencia, ¿verdad? Pues en un principio cuando nosotros nacemos, pues está despierta, al 3%. Después cuando se forma la personalidad, ya la esencia deja de ser consciente. El niño es consciente en sus razonamientos, en su forma de ser, pero el adulto es inconsciente y no entiende al bebé, no entiende al niño. Pero en la medida que nos forman la personalidad o que se va cristalizando en nosotros la personalidad, la falsa educación, todo eso, esa conciencia pura, como lo va a explicar el maestro enseguida, pierde todos sus poderes. Ese nivel de 3%. Ahora, si nosotros con la enseñanza nos damos cuenta y sabemos, tocamos y palpamos que estamos dormidos, comprendemos que estamos dormidos, que la conciencia está dormida, pues entonces es cuando podemos despertar. Solo cuando aceptamos que estamos dormidos podemos despertar, si no, no. Y ya va despertando y pues se va haciendo consciente. Y ese 3, ese 4, ese 2, va siendo ayudada por las partes del ser. Y las partes del ser la tienen que motivar, principalmente el Padre Madre. La va motivando, le va abriendo el camino, le va poniendo las circunstancias, los medios, el gimnasio, la pareja, etcétera, para que aproveche el gimnasio. Y así es como la esencia, pues, si aprovecha el gimnasio, puede. Y si todo se va dando, puede despertar, puede seguir despertando. Entonces, la esencia, pues, en ella está el Buda, en ella está la verdadera religión. En ella están los datos para la autorización. Los datos para la autorización. Pero los pierde, la esencia los pierde, ¿sí? Lamentablemente. Por la personalidad. Porque lo que nos van enseñando, lo que nos van inculcando, todo se ha perdido. Por eso, pues, los yaquis tienen una escuela para desaprender. Todo lo que nos han metido en la escuela, tenemos que desaprender. Porque, como decía el Maestro Jesús, tenemos que quedar como niños. Y enseguida, pues, lo va a enseñar el Maestro en este capítulo. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Que cada vez más, nos hagamos conscientes de lo que es la esencia. Porque yo lo siento a ustedes de que como que batallan para sentir la esencia. Como que no se ha meditado en la esencia. Como que sí, será esto, será aquello.
quiere decir que nosotros no hemos sentido la esencia todavía. Y tenemos que hacer muchas prácticas de meditación hasta que la mente quede serena, quede tranquila la personalidad. Entonces se va a expresar la esencia, se va a expresar, o sea, y eso que se va a expresar yo no lo puedo decir, que cada quien lo tiene que vivir, porque si yo lo digo, ya estoy dándoles a ustedes una idea, un concepto de los sentidos, y los sentidos se van a imaginar, es que Arturo pensó, vivió de esto. No, por eso el maestro dice, la verdad lo es conocido de instante en instante, y cada uno lo va a captar de una manera, y cada uno lo va a captar de otra manera. Pero sí siento, ¿verdad?, que hace falta que ustedes, ¿verdad?, vivencien la esencia, que se capture la esencia, ¿verdad?, en su contenido a fondo, y que sí, es ella la que nos va a guiar en la vida, porque tiene todo el conocimiento en la esencia. Lamentablemente, pues la personalidad la calla, le dice cállate, y le esconde, y ya se convierte en el subconsciente de la psicología, que es lo que vamos a estudiar ahorita. A ver, sí, alguien levantó la mano por allá. Ah, muy bien. Sí, una buena pregunta, sí. ¿Cómo están ligados esos átomos del dolor del Padre? El Padre no solamente deposita la verdadera religión en la esencia, sino que también deposita el Buda, o sea, la iluminación, la sabiduría, deposita la caridad, deposita el altruismo, y tiene los átomos de dolor. O sea, esos átomos nos van a hacer a nosotros, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, siempre y cuando le demos la oportunidad a la esencia, vamos a sentir, Lubi, un verdadero arrepentimiento, un dolor por nuestras malas acciones, por nuestra forma equivocada de vivir, de pensar y de sentir, porque no hacemos la voluntad del Padre. Entonces nosotros, al sentir la esencia, sentimos los átomos de dolor, porque el ser también se sufre y padece, sufre la Divina Madre. Recordemos, ¿verdad?, que todo el drama del iniciático está en el drama de Jesús. No vemos a María sufrir, a la Madre Divina, llorar por él, por su Hijo el Cristo. Sí. No vemos que sufren los apóstoles por su Maestro. Sí. No vemos que entran en una confusión, que hasta se pelean entre ellos. Sí. Son las partes del ser. Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad a la esencia, entonces sentimos los átomos de dolor del Padre, porque Él tiene también esos átomos, ¿sí?, de dolor, porque Él en su propio trabajo nos está invitando, en su trabajo, en lo que Él hace, nos está invitando a nosotros, nos arrastra a nosotros como esencia. Y ahí ya nosotros sentimos ese dolor del ser, ¿verdad? Sí. Y surge el verdadero arrepentimiento, el remordimiento, porque ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando el ser, las partes elevadas del ser, sienten que al verse en las vestiduras del Logos, del Cristo, están imperfectos. Si sienten esa imperfección, y entonces llega hasta nosotros ese dolor, esa imperfección. Entonces perdemos esos átomos de dolor cuando pues nuestra vida es superficial, cuando solo nos manejamos en la vida horizontal, y hasta en la horizontal esotérica, que no le damos la oportunidad de esencia, que pensamos dársela, pero no, porque todo lo hacemos a medias, meditamos a medias, nos notamos a medias. Entonces no le damos la oportunidad, y por eso a veces es que, como lo mencionó Oscar, lo pueden mencionar ustedes, en un momento que está uno en silencio, en una vigilia, en una meditación, ahí sentimos pues la esencia, porque ahí sí le estamos dando la oportunidad, porque ya nos desconectamos de la vida horizontal. Sí, pues a eso de las 4 de la mañana, donde todo el mundo está dormido, y tú estás luchando contra el cuerpo físico y el sueño y todo, y los ataques de Lucifer, pues puede expresarse ahí la esencia, ahí se explaya, se explica. En la tierra sagrada de los Vedas, existe un viejo manuscrito que dice lo siguiente: aquel que meditar en el centro del corazón logrará control sobre el Talva Vayu, el Talva del aire, ¿sí?, el principio etérico del aire, y alcanzará también los siddhis, los poderes de los santos.
Me viene a la memoria en estos momentos el caso de José de Cupertino. Dicen que se elevó por los aires 70 veces. Y este hecho mágico que sucediera por allá en el año 1650 fue el motivo por el cual fue canonizado. Es indudable que tenía desarrollado el centro del corazón. Cuando un cardenal le interrogó, le dijo: bueno, ¿por qué en el momento en que usted se va a elevar, estando en oración, lanza un clamor? Entonces él contestó: la pólvora, cuando se inflama en el arcabuz, estalla con gran ruido. Lo mismo le sucede al corazón inflamado por el divino amor. De manera que, en forma práctica, José de Cupertino dio la clave de los estados ginas. El corazón es que hay que desarrollar para poder lograr los estados ginas. La extraordinaria Santa Cristina levitaba constantemente. Ya muerta, se creía que estaba muerta. La iban a enterrar y de pronto, de entre el ataúd, se levantó flotando hasta el campanario de la iglesia. Podríamos seguir narrando innumerables casos. Por cierto, el de Francisco de Asís, el buen hermano que lo cuidaba, le traía comida y el monje estaba ya en levitación, en oración, flotando en la atmósfera. Otras veces no alcanzaba ya el buen hermano a darle los alimentos porque no lo alcanzaba. Ya estaba demasiado alto Francisco de Asís, a tal grado que a veces se perdía en una arboleda que estaba por ahí cerca. Todos estos místicos tenían desarrollado el centro del corazón. No teniendo desarrollado ese centro, no se puede adquirir destreza en los estados ginas. Y en el astral, yo añado. ¿Sí? Por lo común, el que ha desarrollado el intelecto sufre mucho para lograr los estados ginas, porque si desarrolla el intelecto, pero a expensas de las fuerzas del corazón, succionando las fuerzas del cardias, pierde los poderes del cardias. Mejor dicho, cambia los poderes del cardias por el intelecto. Mejor sería no ser intelectual, pero sí tener los poderes del cardias, ¿verdad? Pero no por eso deben preocuparse los instructores. El corazón puede desarrollarse nuevamente cultivando la emoción superior. La música avanzada de los grandes maestros, la meditación, haciéndose más místicos, más profundamente devotos, así se va desarrollando nuevamente el corazón. Eso es interesante. Además tenemos que llegar a saber, mis caros hermanos, a comprender que el ser humano está dividido en dos conciencias, la verdadera y la falsa. Cuando uno viene a este mundo, lo que decíamos ahorita, trae en la esencia depositados por la naturaleza todos los datos que uno necesita para la autorización íntima del ser. Pero, ¿qué sucede? Que le meten a uno en escuelitas, le dan una falsa educación para nada sirve, en muchos consejos y preceptos. En fin, total, que crea uno una conciencia falsa. Y la verdadera conciencia, aquella donde están depositados los datos que uno necesita para seguir la huella, para seguir el camino, para llegar a la liberación del ser, queda allí en el fondo y catalogada tristemente con el nombre de su conciencia. ¿Habráse visto cosa más absurda? Nosotros tenemos que sincerarnos a sí mismos, reconocer que esta conciencia falsa que nos han formado fue hecha con todas las teorías, con todo lo que aprendimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, etc. Y otras tantas cosas, con los ejemplos de nuestros mayores, con los prejuicios de la sociedad en donde vivimos, pues no es la verdadera conciencia. Debemos eliminar lo que tenemos de falso, esta conciencia falsa que se basa en lo que nos han dicho, en los preceptos de la escuela, en las lecciones de la preparatoria, etc. Eliminar completamente, erradicar definitivamente esa conciencia falsa para que solamente quede en nosotros la verdadera conciencia. La conciencia superlativa del ser, eso es lo que cuenta. Vean ustedes cómo estos psicoanalistas modernos, estos famosos psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, secuaces de los hipnólogos y demás,
se esfuerzan cada vez más y más por ahogar la verdadera conciencia del ser, por suprimirla, por eliminarla. Quieren por todos sus medios vigorizar más, cada vez más, esa conciencia falsa que poseemos. Mesmer fue un hombre maravilloso. Presintió que existía una doble conciencia en los seres humanos y se propuso estudiarla. Al darse cuenta de que había una conciencia falsa y que existía una legítima conciencia real, la cual estaba archivada en el fondo, dijéramos, subestimada, empezó a hacer experimentos de magnetismo, muy contrarios a la hipnología, por supuesto. Pobre Mesmer, muchos le ridiculizaron en su época y le siguen todavía ridiculizando. Contra él se levantó la crítica y aún se le critica en la actualidad. Muchos textos de hipnotismo comenzaban hablando contra Mesmer. Le odian los hipnotizadores porque precisamente se pronunció contra esa conciencia falsa. Descubrió que existía una doble conciencia, la falsa y la verdadera. Mesmer vino a desenmascarar la conciencia falsa ante el veredicto solemne de la opinión pública. Y es claro que casi se le tragan. Esa es la cruda realidad de los hechos. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, lo que quiero decir es que el desarrollo interior solo se logra procurando tirar a la basura a la conciencia falsa y poner atención a la verdadera conciencia, a la auténtica conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia falsa? Aquella que nos han formado desde que nacimos, esa que se hizo con los ejemplos, con los preceptos de nuestros familiares, esa que nos formaron en la escuela, en la secundaria, etc. Esa que se formó con todos los prejuicios sociales habidos y por haber. Todo eso hay que tirarlo al fondo de la basura y poner a flote la verdadera conciencia para trabajar. Eso indica que hay que convertirse en un niño para trabajar, volverse un infante, un pequeñuelo, en el momento de trabajar, desprovisto de teorías y poniendo en juego la verdadera sabiduría. Así pues, he hecho este capítulo con el propósito de que nos centremos, de que reconozcamos la situación en que estamos en este mundo, de que entendamos que no vamos por el camino de todas las escuelitas, sectas y órdenes que forman la personalidad calquiana, que somos diferentes. Eso es todo. Pues es un capítulo extenso, ¿verdad? Pero vale la pena, hay que reflexionarlo más y más. En realidad, pues, en la medida que uno va reconociendo esa falsa conciencia o la falsa educación, todos los programas que llevamos, y le vamos dando cada vez más oportunidad al corazón. Ahí está la clave, darle la oportunidad al corazón. Las escuelas herméticas de los primeros siglos del inicio de la raza aria eran verdaderas escuelas. Los chinos, los indostanes que tuvieron pues esa oportunidad, los atlantes tenían desarrolladas esas capacidades que ya nosotros por el intelecto, por ese intelecto que le hemos dado mucha forma, mucha fuerza, desde la época de los griegos, pues se ha desvirtuado nuestra verdadera conciencia. Entonces, pues ahí está el trabajo, ¿no? El ejemplo de José de Cupertino es algo muy interesante. Hay una película, véanla, está en YouTube. Está la película de José de Cupertino. Era una persona, pues que en aquellas épocas y en estas épocas diríamos que sería una persona tonta, un tonto. Pero en realidad no, era una persona que tenía desarrollado el corazón y que por ello podía desarrollar los poderes jinas y los poderes del astral y la conciencia presente. No tenía mucho intelecto, pero tenía conciencia despierta. Como algunos maestros que menciona el maestro Samael, que hasta no sabían escribir, no sabían leer, pero eran maestros de conciencia despierta. Algunos indios cogis y arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que menciona el maestro Samael en el libro de la medicina oculta y magia práctica, eran verdaderos adeptos, verdaderos hombres conscientes, pero en el físico no sabían leer. Los mamas, sí, los indios arhuacos, los cogis de la Sierra Nevada, sí, ellos. Entonces no, fíjense ustedes, una cosa es el intelecto, otra cosa es la conciencia, otra cosa pues son los poderes del karma, y otra cosa serán los poderes de la conciencia, que tiene poderes naturales
infinitos poderes naturales tiene la conciencia despierta. Bien, pues sin más, vamos a darle la oportunidad a los compañeros misioneros para que si tienen alguna reflexión, nos la compartan. Adelante. Gracias, Arthur. Bueno, yo nada más comentar que pues todos nos tenemos que hacer conscientes del lugar en el que estamos en este conocimiento, ¿no? Pues como dice ahí el maestro, no somos una escuelita, no somos un kinder, somos una universidad para el alma, y creo que de eso debemos de ser conscientes del lugar donde estamos parados, para que así podamos nosotros realmente tomar el trabajo serio, ¿verdad? Nada más. Sí, gracias, Adriana. Sí, ahí comienza el maestro haciéndonos hincapié en eso. Sí, tenemos que hacernos conscientes. Sí, porque hasta divagamos y a veces hasta nos perdemos también en tantos autores, ¿verdad? Hay tanto material ahorita y cada vez más se está subiendo mucha información, ¿verdad? Y no perdamos el hilo de nuestra propia esencia, que ahí están los datos, ¿verdad?, aportados del ser. Y darnos cuenta que en la gnosis encontramos todo realmente, pero hay que estudiarla, hay que vivirla. ¿Sí? Muy bien, gracias, Adrián. Pues bien, qué bueno que finalizamos de esta manera.